Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Quiero abocarme ahora de nuevo, retomar el tema de la economía argentina, por una razón muy sencilla y lo he explicado mil veces. Para los que no viven en Argentina, pues no lo podrán entender tan claramente. Quizá para los que viven en Argentina tampoco, y les voy a decir por qué, porque los que no viven en Argentina piensan que toda Latinoamérica está igual de bien, y los que viven en Argentina se me hace que piensan que toda América Latina está igual de mal. Entonces me parece que es bueno poner en contexto y en perspectiva la situación en América, en Argentina, porque es totalmente excepcional con respecto al resto de América Latina. En cuanto a bueno, pues una economía que no está creciendo, una inflación que está creciendo y una serie de elementos mucho más. Vamos a hablar de esto con un economista argentino que vive en Argentina y que podrá platicarnos de esto, buen amigo Tomás Bulat, economista independiente. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un placer como siempre, ¿eh? Gracias, muy amable. A ver, Tomás, en realidad a mí me salta la duda porque uno de los problemas donde evidentemente se hace más palpable para el pueblo argentino los problemas de la economía es en la inflación, porque el pueblo argentino en ese sentido está pagando más por sus productos y es una inflación del 25 a 30%, de tal manera que las cosas le cuestan 25-30% más al argentino este año que lo que le costaba en el año pasado. A ese respecto, el gobierno de Argentina, tratando de paliar la situación, decretó un control de precios. Por tanto, en teoría se congelaría la inflación y esta manifestación hacia el pueblo, pues dejaría de sentirse. Si ya no sube la inflación, pues entonces en teoría los precios ya no suben y ya el pueblo ya está tranquilo. Pero después de esto se da esta protesta masiva de la semana pasada en contra del gobierno y de las medidas políticas del gobierno. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué está pasando? ¿Qué acaso la inflación no se ha detenido? Los paliativos, las correcciones que el gobierno está tratando de hacer no se han hecho sentir. ¿Por qué las protestas? ¿Cuál es la situación? Bueno, a ver, pasemos lo primero. La Argentina tiene precios controlados de muchísimos productos, básicamente te diría de todos los productos que van al supermercado, es decir, alimentos, limpieza, commodities en general, más energía, totalmente controlados desde el 2007. Ninguna empresa puede subir sus precios si no tiene autorización de la Secretaría de Comercio Interior. ¿Ok? Lo que pasó es que el control fracasó y tanto es así que si vos mirás octubre, noviembre, diciembre y enero de este año, la inflación subía todo el tiempo, aún para el propio INDEC. O sea, calcula, mirá lo que habrá crecido que para el INDEC crecía. Ajá. A partir de ahí se pasa de control a congelamiento. Es Mm. decir, a partir de ahora, de febrero, las cosas no suben más de precio. Ahora bien, ¿qué cosas? Los productos de los supermercados. Nada más, Alberto. Todo el resto tiene vida propia, ¿ok? De hecho, después se anunció un plan para el cual poner un precio tope a la nafta. Es decir, de acá hasta octubre la nafta no va a poder pasar de cierto valor tope. Lo que implicó en la realidad es que la mayoría de las naftas subieron entre 10 y 12% en un solo día. O sea, lejos de congelarse, subieron. Los precios de los colegios están subiendo, los precios de los servicios suben. Los medicamentos suben entre 10 y 15% estos días. Es decir, que no es un congelamiento de las variables económicas, es un congelamiento de algunos productos del supermercado que ni siquiera afecta a los comercios más chicos. Entonces, lo que estamos hablando es que el impacto sobre la población no es tal, porque efectivamente la inflación sigue subiendo. Termino el dato. El último dato de la inflación que mide el Congreso Nacional te dio 1,5 en el mes de marzo. Claro. Ahora, di una cosa, a mí me preocupa, yo veo con mucha tristeza la actitud del gobierno de Argentina porque yo todo lo que yo no he visto, de lo que he visto de las declaraciones del gobierno, que básicamente son las declaraciones de la presidenta Cristina, ella nunca ha tomado responsabilidad, nunca ha aceptado el problema, jamás ha Correcto. aceptado el problema y de hecho siempre culpa, y esta me parece fascinante y por supuesto también asombroso y frustrante que culpa, es fecha que culpa a la crisis internacional. A lo cual yo Sí. siempre pregunto, ¿cuál crisis internacional? No hay crisis internacional.
O sea, si Europa es una crisis internacional, pues bueno, pero de ahí a que eso sea culpable de lo que está pasando en Argentina es otro asunto, ¿no? Absolutamente. Y si la crisis internacional está afectando tanto a Argentina, ¿por qué no afecta a Bolivia o a Brasil o a Uruguay o a Chile, que son los países colindantes con Argentina? Pero bueno, el punto es que yo no veo que el gobierno tome responsabilidad. Pero en ese sentido, yo te pregunto, la protesta, estas protestas en contra del gobierno de la semana pasada, ¿qué es lo que protesta el argentino? ¿Qué es lo que más le está pudiendo? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Básicamente la protesta que hizo no fue tanto económica, sigue habiendo las restricciones que había antes, pero no más fuertes. La protesta es básicamente por el nivel de autoritarismo del gobierno. Y cuando uno miraba, por ejemplo, hubo 363.000 tweets en exactamente 2 horas de la marcha. Y hubo hashtags. El hashtag que más difundió fue justicia. Era justamente quejándose por la reforma de la justicia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el segundo hashtag era corrupción, por la presentación que hizo un famoso programa de televisión en Argentina respecto a toda una red de blanqueo de plata de gente que hace obra pública. Y el tercero recién empezó a aparecer el tema seguridad, y el cuarto recién apareció el tema de la inflación. O sea, en realidad la buena parte de la protesta tiene que ver hoy por hoy, como es más sentida en la clase media, con los problemas de políticos y el nivel de autoritarismo que este gobierno quiere seguir avanzando. Interesante. A ver, entonces parece ser que los problemas económicos como tal están atrás de la lista de molestias o de inconformidad del público argentino. A ver, digo, sigue siendo seguridad el principal problema, de lejos. De hecho, a un famoso futbolista, el Burrito Ortega, lo acaban de asaltar y secuestrar con su auto como 5 horas paseándolo. Asaltaron a la mujer del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, es una persona muy importante. A la mujer la asaltaron, le robaron el auto, con la suegra, con los hijos. Es decir, ese nivel de inseguridad hay. O sea, nadie está preservado todo esto. Y el segundo punto sí pasan a ser inflación y desempleo, es la preocupación. Lo que pasa es que el gobierno cambia la agenda tan rápido, tiene un avance sobre la justicia fenomenal que a la gente le asusta, porque la justicia es el último bastión que le quedaba a la Argentina para tratar de defenderse a los que no están de acuerdo. Obviamente, los que están de acuerdo con el gobierno siguen haciendo negocios muy fácilmente, ¿no? Claro. Bueno, y volvamos al tema concretamente de la economía. Tomás, si yo te pregunto, a raíz de este congelamiento de precios y de esta situación de las medidas que ha tomado el gobierno para impedir que salgan o para que se queden los dólares en el país, uno, ¿qué tan efectivas han sido? Y dos, ¿qué tanto han cambiado las variables, específicamente inflación, para fin de año a partir de que se tomaron estas medidas? Primero, la expectativa de inflación mía no ha cambiado. Yo creo que la inflación va a estar entre 25 y 30%. Va a haber un desaceleramiento ahora, pero va a haber un aceleramiento después. Es decir, vos sabés que si no solucionas los problemas de base o toda represión de precios, lo único que estás haciendo es postergando el salto, pero no evitando el salto. El segundo punto es que para ver la efectividad de los dólares se miden las reservas del Banco Central. Si querés, es una medida. O sea, si yo impido que los dólares salgan, entonces evidentemente la reserva del Banco Central tiene que haber crecido. Bueno, hace un año estaban en 47.800 millones de dólares, hoy están a 39.800. Es decir, Argentina perdió 8.000 millones de dólares, que equivale al 15% de sus reservas en solo un año. Y ahora tienen menos reservas que en el 2007 y casi la misma cantidad de reservas que la que tenían en enero del 2001 antes de la crisis. Por lo tanto, realmente un nivel de reservas patético, y esto es lo que habla. La economía está estancada, la inflación creciendo, no hay reservas, no hay energía, y por lo tanto la situación económica sigue deteriorándose rápidamente, Alberto. Que lo estamos viendo y lo estamos sintiendo todo el tiempo. No es algo abrupto hoy por hoy, es sistemático, de todos los días estamos un poquito peor. ¿Por qué se están reduciendo las reservas? Es decir, ¿para qué están gastándose usando las reservas y por qué es importante? Por la primera, sigue saliendo plata que saca la gente a la medida de lo que puede. Y los dos sectores de la economía real más fuertes. El turístico, por un lado, la cantidad de gente que viaja al exterior de la Argentina es cada vez mayor porque está subsidiado, vos lo haces a tipo de cambio oficial. Por lo tanto, viajar al exterior está subsidiado. Y de pronto, lo que era el saldo turístico en su conjunto, que estaba más o menos equivalente, en Argentina, 2.500 millones de dólares más de argentinos se fueron afuera y 2.500 millones de dólares menos de los que entraron del exterior.
porque viene menos gente a la Argentina y el turista que viene no va al mercado oficial, va al paralelo. Entonces, en esa combinación, el turismo le sacó 5.000 millones de dólares. Y el otro es el sector energético. La energía, que el año pasado fue 3.000 millones de dólares deficitario, se estima que va a ser entre 6.000 y 7.000 de déficit este año. Con lo cual, Alberto, te das cuenta que de ahí se va buena parte de las reservas que tiene la Argentina. ¿Cuál va a ser la tendencia de esto? Y de nuevo, ¿por qué es importante? Es decir, ¿la tendencia va a ser bajista? ¿Que Argentina se va a quedar sin reservas? La Argentina tiene 3 meses, abril, mayo y junio, lo que nosotros llamamos el trimestre verde, porque es cuando viene la liquidación de la soja. Ahora deberían subir las reservas al menos de los 39.000 que tiene, digamos hasta los 42.000. Pero después de julio, hay vida después de julio, y ahí la tendencia es a bajar. Sinceramente, lo que estamos viendo es que claramente la Argentina se está quedando sin dólares y cada vez tiene más pesos. Entonces la Argentina está yendo rápidamente a una devaluación bastante abrupta, como son las que suceden en Venezuela o han sucedido históricamente en la Argentina. De un día para el otro. Ok. Y supongo que tú estás viendo que esta tendencia no va a parar. No, a ver, si tú no tratas ninguno de los problemas que vos estás teniendo, no tratas la emisión monetaria, no tratas de diversificar, no tratas la energía, no quieres invertir, etcétera, lo único que vas a hacer es que cada vez las cosas estén peor. Einstein decía, acuérdate, si haces siempre lo mismo, los resultados son siempre lo mismo. Ok. Entonces, si va a continuar esta tendencia, ¿en qué va a terminar? ¿Cómo va a terminar esto? Tiene que tener un fin. Sí, tiene un fin, como siempre ha tenido en Argentina, de un día para el otro, posiblemente un viernes a la tarde, una cadena nacional que diga que tenemos que hacer el ajuste y ajustar. Va a haber una devaluación abrupta, seguramente un salto inflacionario, y a partir de ahí se empezarán a ordenar algunas variables. Vendrá un pequeño 2 meses muy complicados en la economía argentina, pero como la economía argentina no está endeudada en dólares, ni la economía, ni la gente, ni las empresas, en realidad lo que va a haber es una licuación de pasivos que va a permitir que la economía argentina pueda crecer rápidamente cuando tenga mejor competitividad. De acuerdo a las variables financieras de Argentina, lo que tú estás viendo, las cantidades de reservas, etcétera, ¿cuánto tiempo, y de acuerdo a la tendencia, cuánto tiempo estás viendo tú en cuánto tiempo podrá suceder esto? Un gobierno que controla todo necesita mucho poder político. Cuando pierde poder político, pierde poder de control. Entonces, este gobierno va a depender mucho de su capacidad de seguir gobernando con consentimiento. Claramente las elecciones son uno de los factores. Si en las elecciones le va muy mal y la presidenta ya no tiene reelección, claramente las probabilidades de un ajuste se acercan muy rápidamente después de las elecciones. Pero háblanos para América Latina, ¿cuándo son las elecciones? Y por tanto... Bueno, ahora bien, esperaba tu pregunta, porque el tema es que Argentina es más compleja, o sea, nunca se va a hacer algo sencillo en Argentina, ¿está claro, Alberto? Si podemos complicarlo, lo complicaremos. Entonces, las elecciones son en octubre, pero en Argentina se inventaron los pasos. El paso son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es que es una especie de compulsa nacional previa entre todos los que van a participar de octubre. Esa es en agosto. Si las elecciones, tú recuerdas esto, en agosto del 2011, cuando se hicieron las elecciones, ya Cristina sacó el 50% de los votos y se vio que era la ganadora. Y en octubre confirmó el 54%. Pero ya se vio su resultado ganador en agosto. Si en agosto ahora se ve que hace una muy mala elección en Frente para la Victoria, ya octubre queda muy lejos. Entonces, lo que se anda dando rumores es que el gobierno levantaría las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, y la elección quería ir a octubre. Te contesto ahora para toda América Latina. Todavía no sé si lo relevante es agosto u octubre. Téngame paciencia. Pero entonces definitivamente está condicionado las medidas económicas y los ajustes pues sí, los ajustes están condicionados a los tiempos políticos. Definitivamente, absolutamente. Pero entonces pero el punto es que el ajuste va a venir por medio de una decisión del gobierno. O sea, no va a ser un evento que el gobierno no vaya a decidir, algo que le venga por fuera o algo que no pueda sostener más. No, porque algo que le va a explotar en las manos. No, porque no hay, para que vos te explote algo, que explote rápido, tiene que haber una crisis financiera. O sea, a través del sistema financiero. El sistema financiero en Argentina es prácticamente inexistente. Es decir, ya la gente no tiene sus ahorros ahí. Cuando vos ves la composición, plazo fijo que sería el ahorro, y solamente las personas no llega a 40.000 millones de pesos. Para que lo tengas en número, el stock total de plazo fijo de la gente, a pesar de que no puede ir a los dólares,
es hoy, a tipo de cambio oficial, 7.000 millones de dólares. Claro. Nada, inexistente. Entonces, como no hay crisis financiera, no hay transmisión a la economía de un día para el otro. Lo que hay es pérdida de competitividad, empresas que empiezan a cerrar, empleo que no se crea, un dólar blue que va a estar al doble de lo que está el oficial. Entonces, lo va a obligar al gobierno para reactivar la economía a tener que hacer algo. Y ese algo va a ser una devaluación. Ya, listo. Bueno, pues Tomás Bulat, economista independiente, economista de argentino, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición a charlar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Y hay una cosa que tenés mucha razón. Excepto nosotros que seguimos América Latina, la mayoría de los argentinos piensan que América Latina está mal. No. Lo cual es muy loco eso, ¿no? Es muy raro. Mira, Argentina tiene la particularidad de tener de frontera países tan diversos como Brasil y Bolivia, Uruguay y Chile. Ahí tienes, ustedes en Argentina tienen 4 fronteras de países totalmente diversos y es cuestión de que los argentinos pasen la frontera a cualquiera de estos países y la situación, incluyendo Bolivia, y la situación es completamente diferente y mejor económicamente hablando que la que tiene Argentina. Lo que pasa es que viste que un argentino, ¿cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira. Bueno. Debería bajar un poquitito el ego y empezar a mirar alrededor y no mirarse a sí mismo. A mí me da mucha lástima porque Argentina es un país que yo quiero mucho. Y no te cuento yo que vivo acá. En fin. Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias, Alberto Padilla, y seguimos en contacto en este apasionante mundo que es vivir la economía argentina. Absolutamente que sí, seguiremos molestándote mucho más con tus declaraciones. Y bueno, a ustedes los invito a que sigan participando a través de Facebook, en la página de Facebook de Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde recibimos sus comentarios, sus preguntas, las leemos todas, las leo todas. Muchas gracias por participar y por favor síganlo haciendo. A ver si la tenemos en pantalla. Parece ser que en este momento no, pero bueno, de nuevo en Facebook, Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Es bueno poner en contexto y en perspectiva la situación en Argentina, porque es totalmente excepcional con respecto al resto de América Latina. En cuanto a, bueno, pues una economía que no está creciendo, una inflación que está creciendo y una serie de elementos mucho más. Vamos a hablar de esto con un economista argentino que vive en Argentina y que podrá platicarnos de esto. Buen amigo Tomás Bulat, economista independiente. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, ¿eh? Gracias, muy amable. A ver, Tomás, en realidad a mí me salta la duda porque uno de los problemas donde evidentemente se hace más palpable para el pueblo argentino los problemas de la economía es en la inflación, porque el pueblo argentino en ese sentido está pagando más por sus productos y es una inflación del 25 a 30%, de tal manera que las cosas le cuestan 25-30% más al argentino este año que lo que le costaban el año pasado. A ese respecto, el gobierno de Argentina, tratando de paliar la situación, decretó un control de precios. Por tanto, en teoría se congelaría la inflación y esta manifestación hacia el pueblo, pues dejaría de sentirse. Si ya no sube la inflación, pues entonces en teoría los precios ya no suben y ya el pueblo ya está tranquilo. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Quiero abocarme ahora de nuevo, retomar el tema de la economía argentina por una razón muy sencilla y lo he explicado 1000 veces. Para los que no viven en Argentina, pues no lo podrán entender tan claramente. Quizá para los que viven en Argentina tampoco, y les voy a decir por qué, porque los que no viven en Argentina piensan que toda Latinoamérica está igual de bien, y los que viven en Argentina se me hace que piensan que toda América Latina está igual de mal. Entonces me parece que ¿Ok? Lo que pasó es que el control fracasó, y tanto es así que si vos mirás octubre, noviembre, diciembre y enero de este año, la inflación subía todo el tiempo, aún para el propio INDEC. O sea, calcula, mirá lo que habrá crecido que para el INDEC crecía. Ajá. A partir de ahí se pasa de control a congelamiento. Es decir, a partir de ahora, de febrero, las cosas no suben más de precio. Ahora bien, ¿qué cosas? Los productos de los supermercados.
Nada más, Alberto. Todo el resto tiene vida propia, ¿ok? De hecho, después se anunció un plan para el cual poner un precio. Pero después de esto se da esta protesta masiva de la semana pasada en contra del gobierno y de las medidas políticas del gobierno, y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué está pasando? ¿Qué acaso la inflación no se ha detenido? Los paliativos, las correcciones que el gobierno está tratando de hacer no se han hecho sentir. ¿Por qué las protestas? ¿Cuál es la situación? Bueno, a ver, pasemos lo primero. La Argentina tiene precios controlados de muchísimos productos, básicamente te diría de todos los productos que van al supermercado, es decir, alimentos, limpieza, commodities en general, más energía, totalmente controlados desde el 2007. Ninguna empresa puede subir sus precios si no tiene autorización de la Secretaría de